Relojes han sido testigos protagonistas de la historia y la cultura del tiempo a lo largo de los siglos, también de estas historias, ¿no? De las historias de la cinematografía. El tiempo para mí es el villano, o como lo dijo, o a veces es un villano, o a veces lo vemos como el villano, pero no lo es. Tal vez en ese sentido tenía razón Lewis Carroll cuando hablaba del tiempo, y por eso siempre lo quisimos medir. Y cuando lo empezamos a medir nos identificamos con eso. Encontré un estudio del año 2018 que hablaba de que entre el año 1920 y el año 2000 existieron 350 películas sobre viajes en el tiempo, cargadas en IMDb. Entre el 2001 y el 2018, 273. En 2023 hubo 24 y en lo que va del 2024, 7. Y esto lo chequeé la semana pasada. Tranquilamente ese número puede haber aumentado. El tiempo siempre nos interesó, pero de pronto nos interesa mucho más. La primera película que habló del tiempo se llamaba Norna Karistenen, una película checoslovaca que seguramente atribuye el nombre, y trabajaba con básicamente una pareja que visitaba un castillo en el siglo XX y se despertaba en el siglo XV, ¿no? Él es un campesino y ella es una cortesana y tienen una serie de desventuras hasta que se despiertan de nuevo en el siglo XX. Después siguió la primera película estadounidense que se llamaba Un Yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo, que estaba basado en el libro de Mark Twain sobre el mismo tema, que es uno de los primeros libros que habla del viaje en el tiempo, además de La máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Y es una sátira que contrapone la civilización occidental del siglo XIX con la Edad Media europea. Y luego, digamos que la película hace una suerte de adaptación contraponiéndolo al siglo XX. Y encontré un comentario muy divertido en la biografía de Wikipedia que decía: se han realizado numerosas adaptaciones cinematográficas de la novela, ninguna de las cuales sigue de cerca el argumento de Twain. Supongo que mucho de la comedia ácida que maneja Twain en ese cuento, que es bastante bueno, es esa novela que es bastante buena, se pierde, a veces porque el código Hays no lo permitía y otras veces porque no se quiso mantener. Pero bueno, luego llega el gran boom, que es la Gran Depresión. O sea, la crisis del 29 y bueno, y la expansión en el 30 a todo el mundo. Creo que por escapismo empiezan a surgir las películas de viajes en el tiempo y instalarse un tropo en la cinematografía, ¿no? Entonces, en la Gran Depresión empezamos a ver las primeras películas de viajes en el tiempo propiamente dichos, que como que ubicamos, viajes al pasado, viajes al futuro, que eso es nuevo, y en este futuro, un futuro que se ve, digamos, de un punto de vista idealista, casi naif, ¿no? Un futuro en el que todo va a ser magnífico, los autos vuelan y la gente resolvió los problemas de las guerras y tenemos paz mundial. Eh, Futuros que no estaremos, por más que fuéramos simultáneos a la temporalidad que se plantea en las cintas, difícilmente estemos en este momento de las circunstancias del futuro presentado, ¿no? Claro, pero que jueguen con esta idea de el qué hubiera pasado si, ¿no? Si hubiéramos cambiado esta pequeña cosa, estaríamos en otro lugar, ¿no? Sí, sí, empezamos a ver el concepto del what if, que ahora lo ha popularizado Marvel en lo que es series, pero que bueno, existe desde siempre. Estos tropos de retrofuturismo a veces, o sea, futurismo visto desde la subjetiva de la época del cine, entonces encontramos futuros casi nucleares, porque son de la época del 40-50, futuros del sueño americano, porque son anteriores, futuros de descolonizaciones y una visión más optimista de las nuevas naciones, entonces un futuro plurinacional, es muy representativo. Muchas veces el futuro habla un poco sobre la realidad de que se intentaba proponer. Y bueno, después viene el boom un poco más adelante, y este sí que han sido la mayor parte contemporáneos, espero que la mayor parte de la audiencia, o por lo menos haya visto, si no son contemporáneos las cintas, que es la década de los 80. En la década de los 80 empezamos con hicimos de las mejores películas, las mejores músicas, dirían algunos. Yo no soy tan nostálgico, pero sí reconozco que se hizo muy buen arte. Y dos sagas que nos muestran las dos caras del futuro, ¿no? Primero, una trilogía, como es Volver al Futuro, que directamente presenta un futuro personal, digamos. Es el futuro personal de cada uno de los integrantes. Si bien existen películas en 3D y patinetas que vuelan en el aire, lo que sí habla es cada uno sobre su línea temporal, ¿no? Y al mismo tiempo surge después Terminator, que habla sobre un futuro apocalíptico en el que las máquinas toman el control y destruyen a la humanidad. La época del fin del mundo ya se cambió varias veces, la primera es del 2014. Entonces, encontramos la doble presentación del futuro. El futuro personal de cada una de las personas, que nos encontramos con nosotros mismos, vemos los peligros y vemos el concepto de viajar en el tiempo, ¿no?
Y por otro lado, el futuro como los miedos de cada sociedad en el momento contemporáneo. En este caso, básicamente la escalada de los conflictos en la Guerra Fría. Representamos los miedos que tenemos con los satélites que estaban llegando al espacio y las telecomunicaciones, con una inteligencia artificial que se adueña del poder y que incluso hoy sigue aterrando. Me parece que el concepto de las primeras Terminator sigue siendo igual de aterrador incluso hoy en día. Totalmente, totalmente. Y esto recién en los 80, ¿no? Pensar que desde ese entonces hasta ahora hemos tenido una gran producción cinematográfica y el tiempo no ha dejado de ser un gran tema, como bien decías vos al principio. Sí, vemos cómo continúa la línea temporal de la cuestión de tiempo. El tiempo como moneda en algunas cuestiones. Sí. El tiempo como herramienta de debate. El tiempo como la forma de gestión de la realidad y la posibilidad de retrasar el tiempo, sea a nivel personal, a través de mantenerse el tiempo fijo, o sea a través de licuarlo al tiempo, ¿no? Tal vez con una cuestión con los impactos de las teorías de la relatividad en la cinematografía, con esta visión de poder hacer distancias enormes en tiempos más reducidos, y empiezan a aparecer los conceptos de viajes espaciales. Empezamos a ver toda esta cuestión del tiempo en otras, digamos, visiones. Pero sigue siendo el mismo concepto, que es al mismo tiempo fascinante y preocupante. Sí, me parece muy interesante esto que hablabas, ¿no? De cómo algunas películas hablan de los miedos asociados con el tiempo. Se me ocurre, por ejemplo, que hay un miedo, ¿no?, social, que es justamente el miedo a que tu tiempo en esta tierra se termine, ¿no? La muerte es como ese gran fantasma que tenemos, porque todo el mundo sabe que nadie vive para siempre, pero bueno, también sabemos que los tiempos de las personas son distintos y no necesariamente por una cuestión biológica, sino que, bueno, hay gente joven que falleció, hay gente, digamos, como que es algo que nadie puede decir a ciencia cierta y hay un reflejo cinematográfico de ese miedo puntual. Se me ocurre, por ejemplo, El secreto de Adalyn, que es una película súper conocida y que justamente trabaja sobre la cuestión de, bueno, ¿qué pasa si viviéramos para siempre? ¿Qué pasa si nos mantuviéramos con la misma edad, tanto a nivel físico, como es el caso de la protagonista, como esta cuestión de no morir nunca? Y la película a mí me deja una sensación muy linda porque es como ese gusto agridulce de decir, bueno, realmente es... nadie va a decir, creo, que la muerte es algo lindo, pero sí podemos entender, o esta película nos invita a pensar cómo tampoco sería lindo vivir para siempre, ¿no? Sí, entramos en esta cuestión del tiempo ahí como villano, ¿no? El tiempo como el enemigo y el tiempo como enemigo a batir y como el último enemigo digamos, de la humanidad en todo sentido, porque es el único contra el que vivimos perdiendo. Había un rapero famoso venezolano que decía que la vida estaba tan segura de ganar que de tiempo de ventajas te da una vida, ¿no? Entonces el concepto del tiempo como villano recurrente aparece en este tipo de producciones que son magníficas por esto de, digamos, escapismo dentro de la realidad, aún en un contexto en el que parece ser que vamos retrasando el tiempo cada vez más, ¿no? Totalmente. Y al mismo tiempo vivimos cada vez más rápido. O sea, hoy en día me parece que es interesante la contradicción que se presenta en la realidad que vivimos, en la cual es una realidad que nos exige vivir rápido a la vez que intentamos retrasar el tiempo. Y en esta contraposición me parece que vale la pena también recuperar cuando el cine directamente usa el tiempo como herramienta narrativa, ¿no? Y ahí encontramos películas en las cuales la temporalidad es la que se distorsiona. No hablan del tiempo, hablan con el tiempo. Y películas que lo hagan con el tiempo, que digamos que funcionan en líneas temporales separadas, que juegan con eventos que ocurren todos en simultáneo. Por ejemplo, La Casa del Lago. Exacto. Esa gran película de Sandra Bullock, que me acuerdo que la vimos con mi mamá y es de esas películas que se te queda grabada en la cabeza, ¿no? Porque esta idea, ¿no?, de dos personas que se conocen por cuestiones específicas, ¿no? Y muy, muy de película, pero que están en dos momentos temporales distintos. Y también cuestiones como cuestión de tiempo, claro, que juega directamente con la temporalidad, pero al mismo tiempo, vamos a decir tanto la palabra tiempo, al mismo tiempo cuestiones como un día, ¿no? Que juega con la temporalidad de manera extendida, lo que hace agarrar la temporalidad desdobla, entonces te juega con la misma persona, las mismas dos personas, cruzándose una y otra vez. Totalmente. A lo largo del tiempo. Hay una película de Sandra Bullock también que se llama Premonición, y que tiene un concepto muy interesante, y es que la protagonista vive los días de una semana
creo, si no me equivoco, es una semana exacta, de lunes a domingo, pero de forma desordenada. Vive primero el miércoles, después el viernes, después el lunes, como que por eso parece que ella puede ver el futuro y en realidad es porque está viviendo los días de forma distorsionada y es un concepto increíble, también una película que me dejó como muy marcada. Y otra gran película que habla de los efectos del tiempo y que el tiempo como protagonista es el curioso caso de Benjamin Button. Claro, sí, porque ahí jugamos con el tiempo en contramano, o sea, con una persona que vive su vida absolutamente al revés. El curioso caso de Benjamin Button es para incluso para hacer un análisis sociológico de una semana, si queremos, pero el principal enfoque a la hora de temporalidad es esto, ¿no? De cómo vivir como adulto siendo joven y cómo vivir como joven siendo adulto. Y en ese sentido de llevarse puesto el tiempo, bueno, toda la saga de películas de Christopher Nolan, exceptuando las últimas dos. No, mentira, la Tenet también era de tiempo. Apuestan a eso, ¿no? El tiempo como un loop eterno. Voy a hacer recontra spoiler a partir de ahora. Pero en Inception, o sea, que es el origen, en Interestelar, Totalmente. En Memento y en Tenet, vemos en las 4 películas cómo el tiempo se juega. O sea, porque se desdobla y funciona en el mismo tiempo en viceversa, sea porque se estira y que el tiempo en un lugar implica horas o días o segundos en cada otro lugar. Bueno, un ejemplo más sencillo es Las Crónicas de Narnia. Ajá, claramente. Gran película que sí. habla de la cuestión de la diferencia, ¿no? De temporalidad entre un mundo y el otro. Esa escena tan icónica donde Lucy vuelve del ropero y dice, volví, y está desesperada para decirle a sus hermanos que está a salvo y habían pasado unos segundos en nuestro mundo. Claro, ahí tenemos la cuestión del desdoblamiento temporal, con cuestiones de realidades paralelas, que también es otro tropo bastante interesante. Y bueno, y por último, la película que había puesto para cerrar es la peor película de la historia argentina, que es Un Buen Día, película con Andrea del Boca y con... Ay, no me acuerdo el nombre del actor, nunca me lo acuerdo. Pero bueno, película que es tan de culto que incluso hoy se ha estrenado esta semana en el Bafisi un documental sobre la película. No sobre la película, sino sobre el culto a la película. Ya que se trata de una película que narrativamente y a nivel historia fracasa por todos los lados. Para mí es absolutamente un desastre y por eso es maravillosa. Y tal vez sea la única película, por lo menos a título personal que conozco, del cine argentino que funciona como una es tan mala que es buena. Tipo este tropo que es tan común en el cine estadounidense. Bueno, que me parece valioso traerla. No sé si es la mejor recomendación con la que se van a ir de la columna, pero es demasiado buena para no hablarla y tal vez otro día traiga solamente una columna sobre esa película. Y quería agregar, ya que soy abogado por algo, agregar que los viajes en el tiempo están prohibidos en China. A ver, ¿en el cine? ¿O ya podemos viajar en el tiempo? No lo sabíamos y en China incluso ya están prohibidos. La legislación es poco clara. La legislación dice que está prohibido, digamos, la representación de viajes en el tiempo en los medios audiovisuales y también los viajes en el tiempo a secas, ¿no? Digamos. Claro. Porque dice que las restricciones se basan en la preocupación de que tales narrativas distorsionen la historia y promueven una visión idealizada del pasado, contradiciendo la narrativa oficial de los gobiernos. Según estas directrices, los viajes en el tiempo son vistos como un vehículo para el revisionismo histórico y la frivolidad, y cualquier representación que no se ajuste a una interpretación histórica correcta y seria es desalentada o prohibida, y incluye tramas que involucren a viajar periódicos históricos y alterar eventos o retratarlos de manera inexacta. Eso dice la disposición de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China. Pero el título... ¡Qué locura! Bueno, igual tiene sentido si pensamos, ¿no?, en el régimen político que hay en China, esta idea de, bueno, no podría existir un futuro distinto. Este presente es el único que hay, digamos, ¿no? Que es un poco la bajada de línea política del partido único. Claro, y bueno, básicamente eso provoca que muchas películas de viajes en el tiempo estén severamente limitadas o severamente recortadas en el país de Oriente, ¿no? De Oriente Medio Oriente, casi digo. De Oriente Lejano, que no puede ver estas películas o en su defecto tiene versiones de cinematografía ligeramente alteradas. También eso hace que, bueno, la Administración Nacional de Radio y Televisión de China en sí misma tiene una serie de legislaciones bastante interesantes con un montón de otras cintas que también pueden ser estudiadas en otros espacios. Pero era muy interesante traer este concepto de no se puede viajar en el tiempo en China, o al menos audiovisualmente. Cuando desbloqueemos la máquina del tiempo, yo considero que es cuestión de tiempo, veremos si eso estará permitido o no en el gigante asiático. Estoy pensando seriamente en abrir un concurso
con la audiencia para que apuesten cuántas veces dijimos tiempo en esta conversación. Me parece que sería una pérdida de tiempo, yo creo. Tendríamos que hacer un recuento después y blanquear cuántas veces usamos. Bueno, no hay muchos sinónimos, ¿no? No, yo hablé de temporalidad, de líneas temporales, no, es difícil. Bueno, le cuento a la audiencia que quizás se incorporó en este último ratito. Estamos conversando con Germán Rodríguez, que es abogado e investigador especializado en cine, hablando de películas sobre viajes en el tiempo. Y ya para cerrar y despedirlo también a Germán, bueno, invitar a la audiencia a que si tienen películas sobre el tiempo, ¿no? Como protagonista, como personaje principal que quieran compartirnos, estamos siempre en contacto a través del 264-508-6198. Germán, muchísimas gracias por venir y te esperamos la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias. Hablando de tiempo, se acaba mi tiempo en este espacio los miércoles. Pero voy a seguir viniendo los días jueves. Ese es un anuncio que teníamos que hacerles llegar a la audiencia. Así que a partir de ahora me podrán ver los jueves de 10 a las 16:20, un poquito más temprano. Se dormirá un poco menos de siesta. Y estaremos acá hablando un poco sobre cine, particularmente en San Juan, y también anunciar que estaré el día viernes en la Feria del Libro de Buenos Aires, así que si están por Buenos Aires, espero que se pasen una vueltita ahí en el salón, en el pabellón amarillo, en el Sala Julio Cortázar, que vamos a estar a las 5:30 hablando de derecho de autor para autores. Excelente. Bueno, no sé si tenés decidido ya el tema de la columna de la semana que viene, pero si vas a la feria, por ahí podría tener algo que ver. No lo he decidido y me acabas de tirar una muy buena idea, así que me sirve, lo vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, Germán. No, ustedes.